19 horas 12 minutos. Tengo aquí, Jorge, Sí. la portada ¿Quién le cree a la justicia? Y del otro lado, conectada, está la autora, alguien muy reconocida en el rubro, cuyo pensamiento político y judicial es requerido habitualmente por los medios. Se trata de Natalia Salvo. ¿Qué tal, Natalia? Aquí Gabriel Fernández, Jorge Tierbach, te damos la bienvenida. Hola Gabriel, Jorge, ¿cómo están? Mucho gusto. Muy bien. Bien, bien. Bueno, ¿cómo nace? ¿Cómo nace este libro? Contanos. ¿Cómo se te ocurrió lanzar un material de esta naturaleza? Bueno, en realidad fui a hablar a la presentación de una periodista de judiciales, Sofía Caram, y la dueña de la editorial me dijo, vos de estos temas tenés que hablar y escribir un libro. Ujú. Estos temas eran los que hoy están en la picota. El fundamento del Estado de Derecho, para qué sirve la ley, cuál es el propósito del Estado, si los derechos, esta elucubración de por qué se financian o no se financian los derechos, la vinculación del derecho con la política, no estoy hablando de la política partidaria, lo importante que es la ley como refractaria de una determinada sociedad y lo importante que es para formar una nación. De hecho, nuestra primera constitución está absolutamente vinculada con la conformación del Estado argentino. Y, y la palabra conflicto, que en la ley es muy importante y hoy está siendo negado. Pero Ujú. cuando se niega el conflicto, la razón de ser de la ley desaparece y la negación del conflicto siempre viene de la mano de los más poderosos, porque el silenciamiento de esos conflictos perjudica a los sectores más vulnerables, desde los trabajadores, las mujeres, los y las jubilados. Y después, bueno, a nivel, yo digo inicialmente que no es un libro dirigido a los académicos, que la idea es poder popularizar esta discusión que siempre está ceñida a los sectores académicos, porque lo vimos con la última marcha universitaria. Cuando el pueblo hace carne que le corresponde un derecho, tenemos una demanda transversal, como es la educación gratuita o universitaria, en este caso. La ley está, ¿no? Está la Claro. Constitución. Ahora, después los jueces pesan mucho en la interpretación, en la salida política que tenga una normativa determinada. Te diría que ese es un título, un subtítulo del libro, que el monopolio de la interpretación de la ley lo tienen los jueces y las juezas. Es esto que decís vos, Gabriel, de ¿quién dice lo que dice la ley? El Claro, juez. claro. No tenemos una justicia interdisciplinaria en ese sentido. Y bueno, poner un poco en cuestionamiento esta situación, y además hablo mucho de cuál es el sujeto objeto de la ley, ¿no? Desde principios del siglo XX, con también las ideas positivistas del Círculo de Viena y demás, parece que ese sujeto es un sujeto mecánico de laboratorio, que no tiene padecimientos, que no tiene hambre, que no llega a una edad jubilatoria, Ujú. y cómo esa perspectiva de ese sujeto inhumano caló profundo en las universidades y también en estos jueces y juezas que tienen que resolver, ¿no? Claro, claro. Ujú. Entonces, Sería, a ver si interpreto bien, como una cooptación de la justicia por parte de los sectores más concentrados, digamos, de la economía y del sector financiero, ¿no? así es, y como también muchas veces se habla de la independencia del Poder Judicial, que es un principio jurídico fundamental, Sí, constitucional, pero también es un mandato que está consignado en tratados internacionales para los jueces. Y esa imparcialidad no es solamente del poder político, es de los poderes que hoy en día cobraron encarnadura para profundizar la desigualdad estructural, que son estos poderes económicos. Pero además esto que es muy, muy importante para mí, que es visibilizar dónde está el poder. La ley es un límite al poder. Y si no distinguimos que hoy en día los poderes, por lo menos los que más peso tienen, no son lo mismo que en aquel siglo XIX, estamos dejando que la ley no cumpla su cometido, ¿no? Que es esto de igualar, reconocer un conflicto de igualar, claro. compensar. Entonces creo que es un debate muy actual. E ingresamos a una zona Ujú. que tiene relación con los resultados de la acción judicial, que es la designación, ¿no?, de los jueces. ¿Qué debate ahí, Natalia Salvo? ¿Qué debate en algún momento se propuso, el voto, alguna reforma en el Consejo de la Magistratura? ¿Cuál es tu mirada sobre la cuestión de quién designa a los jueces en la República Argentina? Bueno, como en el libro hablo mucho del sistema de justicia también, ahí está el Ministerio Público Fiscal, pero el Consejo de la Magistratura, que es
el organismo que selecciona y remueve los jueces, Ujú. después de la reforma constitucional del 94, la verdad que yo creo que fue un retroceso en ese sentido, porque incluso todos los fallos que vinieron después de la Corte, escandalosos, lo que hizo fue poner más familia judicial en la designación de esos jueces. Hoy en día el presidente de la Corte es el presidente del Consejo de la Magistratura. Claro. Claro. Entonces, ¿quién fiscaliza ese poder que tiene más preponderancia? Y todo denostando a la política, ¿no? Porque el fallo de la Corte dice que tiene más preponderancia el estamento político, los diputados y los senadores, lo cual no es así. Pero yo no estoy a favor de que se considere que estas designaciones cuando intermedió el Consejo de la Magistratura son menos políticas que las que se hacían antes con los jueces, porque siguen siendo iguales. Y la verdad que yo creo que sería para nuestro país, tal como se conformó la lógica judicial, muy beneficioso que los jueces se voten, porque se van a empezar a conocer por lo menos las caras de esos jueces. Claro, y las propuestas que tienen, cuál es la idea, ¿no? Claro, qué concepción, así como Néstor Kirchner impuso el decreto 222 del año 2003 para seleccionar los jueces de la Corte y le dio la posibilidad a la ciudadanía que se pronuncie acerca de los antecedentes de esa persona que iba a ser juez de la Corte, sus antecedentes en formación de derechos humanos, en materia democrática. Bueno, con esta posibilidad de apertura a la sociedad, hay discusiones que se van a tener que popularizar. Y cuando digo popularizar, no digo partidizar, popularizar, que la gente sepa. Muchos juristas reconocen lo que fue, por ejemplo, el derecho laboral en los años 70, cuando salió la ley de contrato de trabajo, y que los laburantes sabían más de la ley que los propios abogados. Esto es lo que hace, es hacer un fuerte control popular sobre el contenido de esos derechos y la necesidad de esos derechos. Necesariamente te tenemos que preguntar, ¿qué pensás de la propuesta oficial sobre la reformulación de leyes laborales? Y son leyes, primero que son experiencias que ya vivimos en nuestro país, calcadas, y después que son leyes hechas otra vez a medidas de grupos económicos. La verdad que es inconstitucional porque va en contra de la protección contra el despido arbitrario, del principio de progresividad del artículo 75, inciso 19, que manda al Congreso a sesionar leyes que protejan a los trabajadores y que el crecimiento económico sea con justicia social. Claro. Pero además son 4 puntos que ya se probaron en nuestro país. La ampliación del periodo de prueba ya se probó en los años 90. En el año 95 habíamos duplicado el desempleo del 89, de 6 a 12%. Y después todas las leyes de reducción de contribuciones patronales, todas las que se probaron ahora, se generaron por primera vez en nuestro país en esa década y terminamos con casi un 25% de desempleo en el año 2001. O sea que las leyes laborales no crean empleo. Pero además esto del fondo de cese laboral al estilo de la construcción, quiebra, viola la protección contra el despido sin causa, el artículo 14 bis, pero ya lo tenemos en la construcción. Y la construcción es el rubro número 2 en relaciones de trabajo sin registrar. Primero es empleadas de casas particulares. O sea que no es que se regularice el empleo con ese método. Y ya lo vemos ahora con la obra pública. Están despidiendo un montón de trabajadores de la construcción. O sea que el empleo no se gana destruyendo derechos laborales, sino a través de una política económica inclusiva. Muy claro. Natalia, y has mencionado varias veces la palabra anticonstitucional. Nosotros charlando aquí hemos sacado una conclusión que no está relacionada con el conocimiento específico, porque no somos juristas, pero la idea es que con un DNU han provocado una reforma constitucional, que es un hecho trascendente para una nación, que cuesta años, debate, presencia de asamblea legislativa, y acá simplemente con un decreto se está modificando la estructura misma de la Constitución Nacional. ¿Es así? Es efectivamente así, porque una constitución, o sea, con el famoso decreto o la primera ley de bases, lo que se hace es tocar infinidad de temas que hacen a principios vertebrales del derecho, no solamente el laboral, el civil, el comercial, todos los derechos. Y se hizo una profunda reforma legal, pero aparte se modifica de manera material la Constitución con estas normas. Sí. Y por algo la Constitución Nacional establece en el artículo 30 un mecanismo agravado para modificar su contenido. Porque es la ley madre, digamos, es la ley principal a la que deben ajustarse todas las leyes de una nación. Y modificar en los hechos, en el contenido de la Constitución, da cuenta de
bueno, ¿no? Primero que esa Constitución ya no le pudo poner límite a un determinado poder político, que para mí es la encarnadura de un poder económico, y que está destruyendo derechos, yendo en contra de principios fundamentales básicos, yendo en contra de tratados internacionales que están incorporados a nuestra Constitución, pero otros que no, y tienen jerarquía superior a las leyes. Entonces, es realmente consolidar o legalizar el fraude. En muchos ámbitos se ha planteado, Natalia, la democratización de la justicia, pero pienso, seguramente estarán de acuerdo, que para eso se necesita poder político, digamos, que equilibre lo que en este momento el fiel de la balanza está para otro lado. ¿Cómo entendés vos que se podría avanzar de esa manera? A ver si te entendí bien la Sí, pregunta. ¿Cuál es el mecanismo que tiene el claro, pueblo como para contrarrestar esta situación? exacto. La política, claro. Claro, y es la pregunta que yo creo que del millón, ¿no? Yo creo que no puede hacerse sin movilización popular y tenemos grandes pruebas en los últimos años. La movilización del fallo del 2x1 de la Corte que autorizaba la conmutación de la pena para delitos de lesa humanidad fue en mayo del 2017. La Corte tuvo que rever su temperamento por la movilización masiva Cierto. que rompió el cerco de los partidos políticos. Creo que lo mismo pasó, yo lo vi, lo sentí, lo vivencié en la marcha universitaria. ¿Esto por qué lo digo? Porque si no, la salida es o ocurrir a un poder judicial que ya sabemos que la cabeza está bastante putrefacta, que es la Corte Suprema, depender en el mejor sentido, de la política, que es para mí hoy, por lo menos la expresión nacional y popular, la pone el jaque el mismo poder económico, ¿no? Entonces creo que las personas, la movilización popular, es lo que le va a dar encarnadura a esa terminal política nacional y popular, y ponerle un límite a este poder judicial en ese sentido. Claro. Yo en ningún momento cuestiono la necesidad de un poder judicial, todo lo contrario. Bien. Es una crítica porque necesitamos, ante estos momentos donde hay avasallamiento por parte del poder político, un poder judicial que le ponga un límite. Claro. Natalia Salvo, ¿quién le cree a la justicia? Éxitos con tu nuevo libro. Muchísimas gracias, Gabriel y Jorge. Un fuerte Por abrazo y favor, gracias al por estar en contrario. la gráfica. Gracias a ustedes.